conservación. No, la biodiversidad tiene un valor mucho más grande incluso a veces que los productos leche, carne. Entonces, ese es un enfoque que no lo hemos tenido en los últimos años y que cada vez tiene más fuerza. Apoya la conservación de especies amenazadas. Hay algunos datos, nos faltan muchos más. Y creo que el reto hoy es continuar conociendo un poco, seguir aprendiendo y desaprender lo aprendido, como dicen, porque aprendimos mal. Los beneficios para el productor: disminución de la compra de abonos gracias a la hojarasca y a la fijación biológica del nitrógeno, menor mortalidad de terneros. Los terneros en estas zonas altas a la madrugada sufren de mucho estrés térmico, neumonías, parásitos. Si tenemos unas praderas nodrizas con árboles, la temperatura va a ser más constante, la humedad relativa va a ser más constante, no va a tener tanto cambio climático en cuanto a al sitio en sí. Entonces las neumonías se disminuyen. Las barreras rompevientos que nos comentaba el compañero que me antecedió, esa es una opción muy buena para proteger a nuestros terneros. Entonces hay menor mortalidad de terneros, hay menos parásitos, porque ¿cómo se contamina un ternero? Porque tiene acceso al pasto contaminado de la vaca o del toro o de otro animal que pastorea con él. Cuando no hay árboles, la descomposición de las heces es muy lenta. Y todos hemos ido a un potrero en época de seca y le hemos pegado una patada a unas heces y sale como un frisbee. En cambio, en sistemas silvopastoriles no vas a ver eso. Hay una descomposición permanente, rápida, incorporación de esas heces al suelo, generación de lombrices, de cucarrones, se llama mesomacrofauna, que te permiten la descomposición rápida de esas heces. En las heces están los huevos. Si hay una lombriz que se la come, si hay un cucarrón que se la come, obviamente los terneros no van a tener contacto con parásitos. Obviamente hay menor impacto en terneros. Hay varias tesis de doctorado en este tema, de mirar cómo es la migración de los parásitos en sistemas silvopastoriles y cómo a través de los sistemas se han disminuido la infestación de nemátodos y parásitos. Disminución de compra de cuido del concentrado. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos datos de que los árboles generan una dinámica en los nutrientes de los forrajes y aumenta la proteína, que es el elemento, el nitrógeno como el agua, es el elemento limitante en la ganadería. Hace mucho rato había una frase donde decían que con agua, sal y sombrero cualquier ganadero puede salir adelante. Y eso es cierto. El problema, en época de lluvia, al zootecnista no lo buscan. En época de lluvia, los productores tienen suficiente comida, las vacas producen bien, los animales crecen bien. En época de sequía es donde te buscan, porque tienen que comprar ensilaje, heno o más cuido, más concentrado. Entonces, ¿cómo disminuyo los costos de producción? Porque la época es adversa a la producción de forrajes. Entonces, ahí es donde realmente te buscan. Entonces, si tuviéramos agua permanentemente, como en sistemas intensivos, no tuviéramos problemas. Porque la estacionalidad de la producción no existiría. ¿Por qué el país se enlecha? ¿Por qué hay una enlechada en época de lluvia? ¿Por qué las cooperativas abusan de los productores cuando hay mucha leche? Porque hay una estacionalidad de la producción, donde hay épocas muy marcadas de lluvia, donde hay mucha comida. Y ustedes lo viven todo el tiempo. Entonces, los árboles generan una dinámica de humedad en el suelo que te permite tener mayor oferta de forraje en épocas secas. En esto, quiero hacer mención a un país que ha salido adelante con estos sistemas en ganadería, que es Cuba. Cuba en el periodo de crisis, se le murió el papá a Rusia, se olvidaron de mandarles ACPM concentrado, no había plata para nada. Obviamente las praderas estaban acostumbradas a que las regaran, las fertilizaran, las consintieran. Los terneros consumieron hasta yogur, las vacas comían concentrado, había garrapaticidas, pero cuando tu papá se muere y es el dueño de la finca y no tienes plata para sobrevivir porque se te acabó la entrada, tienes que ser creativo para salir adelante. Y la solución la tuvo un colombiano, Silvio Yepes. Digo, yo he trabajado con árboles, ustedes han trabajado con riegos, con NPK, con fertilización, pero yo les he demostrado que los árboles son mayores productores de forraje, de mejor calidad, y en la manigua, que ellos llaman la manigua al rastrojo, no se mueren los terneros como si se les mueren en las praderas. Ahí nació el silvopastoreo en Cuba y ha tenido mucho éxito. Y uno mira
cómo la retención de humedad en un bosque seco tropical es fabulosa con árboles, son bombas extractoras de agua. Entonces ahí está una de las ventajas que te ahorras el cuido porque el pasto es mayor, hay mayor producción y de mejor calidad. Seguimos con el cuarto, disminución de riesgos, gracias a los sistemas radiculares que garantizan mayor retención de humedad, ahí es riegos. Lo que estamos hablando, los árboles son bombas, disminución de consumo de sales minerales por el nitrógeno fijado en el suelo, no solamente por el nitrógeno, sino porque la dinámica de la sombra hace que la estructura de la materia seca, sobre todo de la pared celular, acumule más sal. Lo primero que uno observa en sistemas silvopastoriles es que las vacas no comen la sal que comían antes. La gente se preocupa, pero no tiene que preocuparse porque la sal está en el potrero. Estamos produciendo minerales en la sal. Entonces, alrededor del sistema que Andrea creó, tenemos algunos componentes del sistema silvopastoril, como los árboles de porte alto, los árboles de porte medio, las herbáceas y las arbustivas, que deben ser como la dinámica del sistema. Creo que uno de los errores que se ha cometido en el mundo en el silvopastoreo, y los comentaba los de RIA, el país más silvopastoril en el mundo es los Estados Unidos de América, a través de estos sistemas con árboles de madera y ganado. Y se dieron cuenta que la rentabilidad de la parte forestal y la rentabilidad de la ganadería se podía duplicar si trabajaban en llave, y lo están haciendo, y hay instituciones dedicadas a esto. Pero solamente están pensando en madera. Nosotros no debemos pensar solamente en madera, debe haber frutas, debe haber especies fijadoras de nitrógeno, debe haber arbustos que los animales consuman. Entonces ese monocultivo, porque a la larga se convierte en un monocultivo de un pino con un pasto, no es lo mejor para la biodiversidad, no es lo mejor para el ganadero, porque va a tener que volver a sembrar los árboles cuando tú sacas los árboles, a menos que dejes árboles para sombra. Entonces siempre vas a decir, ahí hay un ahorrito y en cualquier momento lo sacas, pero el sistema va a tener que volver a arrancar. La idea es que el sistema se mantenga. Entonces podemos hacer unos sistemas, podemos hacer investigación donde exista un componente leñoso, un componente de producción de frutas y otro que nos ayude a fijar nitrógeno, que hay 80% aquí, pero que no lo utilizamos y que retenga humedad. Cuando uno plantea un proyecto a los ganaderos son conscientes que deben tener cercas vivas y que deben tener sus linderos con el vecino. Hasta aquí me llegó mi finca y entonces voy a sembrar árboles para que no me vean. Digamos que ese sistema silvopastoril es algo que ya debería estar en las fincas. Cada vez que vendemos un proyecto decimos muy pocas cercas vivas, porque eso es una obligación, ya los deberían tener. Vamos a trabajar con sistemas dentro de los potreros, árboles dispersos, árboles de sombra, multiestratos, arbustos y árboles. Esos son realmente los sistemas que deberíamos tratar de imponer. Cuando uno trae un recurso económico a un proyecto con ganaderos, siempre se inscriben con cercas vivas, está bien. Pero tenemos que ir un poquito más allá. No solamente la división de potreros, sino un poco más allá para que podamos hacer un verdadero, similar un poco a la naturaleza. Realmente lo que ha pasado siempre es que no hemos sido inteligentes en observar la naturaleza, y la naturaleza siempre ha sido sabia. Y estos sistemas los tenían los mayas. Hay reportes de 3.000, 2.000, 5.000 años en la humanidad, donde la agroforestería, que hace parte del silvopastoreo, hacía parte de nuestras culturas. Entonces esto no es nuevo. Alguien vino y cambió el modelo, nos puso un modelo más de uso intensivo de insumos y nos cambió el panorama, y el clic nos lo puso y seguimos en ese ritmo. Entonces creo que hay mucha información en el mundo que hay que ajustarla para las condiciones de Antioquia, hay que generar nuestra propia investigación, pero que hay elementos importantes para seguir construyendo. Bueno, ahí está un resumen de lo que puede el sistema silvopastoril hacer. El diagrama es complejo. Quisiéramos tener frutas, quisiéramos tener árboles de madera, quisiéramos tener una cercavida, quisiéramos tener arbustos y tener sobre todo lo que más comen las vacas son forrajes, y los forrajes se dinamizan con los árboles. No queremos ir en contra de los que trabajan en forrajes. Cuando creamos el área temática del silvopastoreo en Corpodica hace 15 años, los que trabajan en forrajes estaban como berracos.
porque pensaron que nos íbamos a desplazar. No, es como aumentar la producción de biomasa, que son los forrajes a través de árboles. No es ignorar la pradera per se, sino mejorarla. No ha sido fácil el caminar en silvopastoreo porque vienen de escuelas como Nebraska, Wisconsin, de países europeos donde nunca jamás han visto un diagrama de estos de una vaca comiendo un árbol. Jamás. Y si alguien pregunta en Europa si las vacas comen árboles, se te van a reír. En cambio, si yo les pregunto a ustedes, las vacas comen árboles, me van a sacar un sinnúmero de listados de arbustos y árboles que han visto en algún momento del año consumir. Pero yo les quiero devolver la pregunta, ¿por qué esos árboles no están en las fincas si los han visto en algún momento consumir? Nadie explica por qué. Porque no hemos sido suficientemente proactivos para aprender un poco de ustedes, porque no hemos sido capaces de entender un poco el sistema y acompañarlos, siempre acompañarlos. Vamos a salir del diagrama, que lo queríamos aprovechar. Bueno, ok. Entonces, lo que voy a mostrar es el resultado de lo que hay que hacer siempre. Alianzas estratégicas, el gana-gana. ¿Qué sabes tú que yo puedo aportar y cómo te puedo humildemente aportar lo mío? Eso es lo que estamos en el foro tratando de hacer, que cada uno aporte. El alcalde dijo, yo aporto aquí dinero para el primer proyecto piloto de silvopastoreo en el norte, donde estemos todos. Ría dice, nosotros vamos con el conocimiento, con árboles de madera. Nosotros decimos, vamos con nuestro conocimiento y ustedes van a decir, nosotros colocamos las fincas para que podamos mejorar. Entonces cada uno va a tener un rol importante y esas alianzas han sido las que han funcionado. Las fotos son de Nariño, la foto derecha es uno de las fincas más productivas que hay en Nariño, pertenece a Colácteos, es de un veterinario. Las vacas están produciendo entre 45 y 50. Es una zona donde el aliso ha sido cultural. Los viejos, hace 2, 3, 4 generaciones, se dieron cuenta que debajo del aliso crecía mejor el quicuyo y empezaron a sembrar más aliso porque inteligentemente observaron, que es lo que nos falta mucho a veces, observar a la naturaleza que nos dé las señales. Si el quicuyo crece mejor debajo del aliso, es porque algo tiene, el quicuyo crece mejor debajo del aliso, es que algo tiene el aliso que le ayude al quicuyo. Y entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora, qué es lo que tiene el aliso que le ayuda al quicuyo. Y la foto del centro es una granja de la Universidad Agraria de Colombia, en Tenjo, donde empezamos a sembrar el sauco para pastoreo, para ramoneo. No para corte, sino que las vacas vayan y consuman directamente el sauco. Es como la idea de que el silvopastoreo a veces, cuando uno llega a las fincas, complica la vida del ganadero, sobre todo del mayordomo. Al primero que uno tiene que ganarse es al mayordomo porque le vas a decir, colóquele cerca 1 metro, hay que proteger los árboles, hay que hacer poda, hay que hacer raleo, ojo con las plagas. Entonces, tiene más trabajo con el mismo sueldo. Entonces, a uno ya no lo quieren los mayordomos porque les pusiste más trabajo con el mismo raco sueldo. Entonces, eso no es así. Hay que ganárselo y decirle al ganadero, bueno, ¿cuánta producción de leche tienes? Lo que se incremente acá va a ser parte por el manejo de este señor y le vamos a dar una bonificación. Así todos ganamos. Si no, el mayordomo va a decir, no, esa vaina no, me quita mucho tiempo, no pude ordeñar, tuve problemas porque mientras cuido sus árboles, empiezan los problemas de manejo que los hemos encontrado. Entonces, entre menos utilicemos mano de obra en los temas silvopastoriles va a ser más eficiente. Los animales son sabios y que lo que les gusta es lo mejor nutricionalmente. El objetivo que me propusieron en la charla es que pudiéramos entregar algunos beneficios del silvopastoreo como práctica productiva y de mayor sostenibilidad y rentabilidad. Entonces vamos a tratar de hacerlo y ojalá lo podamos cumplir. La problemática ya la tenemos clara, degradación de suelos, mal manejo de praderas, sobrepastoreo, aumento de presión sobre bosques, disminución de la oferta de forrajes, en época de sequía, se baja la leche si no hay comida, es lógico. La suplementación alimenticia representa el 60 al 85% de los costos de producción. Seguimos comprando concentrados para reemplazar lo que podemos producir en pradera. Entonces, obviamente las vacas necesitan nutrientes y si no hay praderas, pues toca comprar concentrado y ese costo es alto. Aquí va una anécdota. En el 2004
El secretario de Agricultura de Antioquia, con el líder de la cadena láctea de Antioquia, con varios empresarios, fueron a la inauguración de la planta de Colanta en Funza. Y aprovecharon para ir a Corpovica. Y en Corpovica fueron a manotear el escritorio del jefe y le dijeron, ¿ustedes qué están haciendo para disminuir los costos de producción en ganado leche? Porque en Antioquia los tenemos a 500 pesos el litro y lo vendemos a 550, estoy hablando del 2004, y esos 50 pesos de ganancia no me alcanzan ni siquiera para pagar el operario. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo si son los responsables de la investigación? Entonces, en ese entonces, mi jefe, que era Rolando Barahona, que trabaja aquí con la Universidad Nacional, me dijo, Diego, ven, coméntale los que están haciendo con silvopastoreo. Era la plana mayor de Antioquia. Entonces le dije, no, yo no les quiero comentar nada. O vamos a las fincas o no hacemos nada. Y mañana es sábado, yo les dedico mi día y vamos a ver estas fincas de Chiquinquirá, de Ubaté, de Usme, el que quieran, escojan las fincas que quieran y nos fuimos a Chiquinquirá. Nos mojamos 2 veces, pero ellos se dieron cuenta en campo de que la cosa funcionaba. Le preguntaron al productor, ¿cuánto te cuesta a ti producir el litro de leche? Y les dijo, 297 pesos. ¿Cómo así? ¿Estás fertilizando? Muy poco. Yo no riego, no fertilizo y mis vacas a duras penas se comen algo de maíz. No hay suplementación. Entonces, desde ese entonces, estoy hablando de 2004, había información clara y se suponía que iban a replicar un poco el ejercicio acá. Lo importante ahora es retomar las experiencias exitosas y mirar dónde hemos fallado, porque siempre hemos fallado y tenemos que mirar y aprender de los errores. Entonces, aumento de los requerimientos en los fertilizantes, cada vez los suelos son más agotados, obviamente el pasto necesita fertilización, la principal especie que cuyo es susceptible a heladas. Yo llevo 1 año y medio aquí en Antioquia y me dicen que no hay muchas heladas en Antioquia. Qué bueno. En Nariño, Boyacá y Cundinamarca, el problema por encima de los 2.300 metros son las heladas. Y el quicuyo, que es el 80% de nuestras praderas, es susceptible a heladas. Entonces, ¿qué es lo único que está funcionando? El silvopastoreo. No hay nada más. No son las hormonas, ni el riego, no es nada más es el silvopastoreo. La única opción para las heladas. Esas barreras rompevientos son las únicas opciones para proteger las heladas y lo hemos evidenciado. Hemos hecho un trabajo también con cercas vivas para mirar la dinámica de las especies. ¿Por qué las cercas vivas deben ser de una sola especie? La naturaleza nos está enseñando a trabajar en consorcios, que es lo que estamos haciendo aquí en el foro. Trabajemos en equipo. Cada árbol tiene una función. El sauce, sombra y retención de humedad. El sauco, forraje, comida para la avifauna, frutas para producir vinos. Los peruanos se comen el sauco, le echan sal y limón y es una lechuga para ellos en Perú. Nosotros somos estrato 8, no vamos a comer sauco. Entonces, ¿por qué no comemos sauco? Yo siempre a mis estudiantes los pongo a comer sauco. Y dicen, no sabe tan mal, pero con limón y sal sabe mucho mejor. Las acacias, fijación biológica de nitrógeno, fuente de proteína. Entonces la dinámica debe ser multiespecie y multiestrato. No nos sesguemos en diseñar modelos que no contemplen la diversidad, eso que somos ricos. Entonces el suelo, lo que decía la doctora Clara, si no tenemos suelo, 120 toneladas por hectárea se pierde en cultivos de papa, 10.5 toneladas en pastos. Es un dato de la CAR. Seguimos perdiendo suelo, porque seguimos sobrepastoreando, dejamos todavía calvas. Hay esos caminos de las vacas donde se pierde el suelo. ¿Por qué? Porque no hay cobertura. ¿Y por qué no hay cobertura? Porque hay sobrepastoreo. ¿Y por qué sobrepastoreo? Porque hay muy poca comida, entonces yo tengo que esforzar a la planta a que produzca. Y solamente le devuelvo algo, no todo lo que extrae. Bueno, los consumidores son los animales y sobre todo las pasturas y los árboles son los que producen realmente a través de la fotosíntesis y la luz toda la dinámica de los nutrientes. ¿Qué hay de información? ¿Cuáles son las posibilidades de los silvopastoreros? En suelo, hay árboles que fijan nitrógeno. Les voy a hacer la pregunta, mentalmente la responden, ¿cuántos bultos de urea ustedes gastan por hectárea, los ganaderos? Si el bulto de urea son 50 kilos y el nitrógeno es 46%, multipliquen y hagan la relación. ¿Y será que son capaces con árboles de satisfacer ese requerimiento? Restablece flujos de nutrientes, fósforo, calcio, potasio, magnesio. Aumento en población de los maso, micro y microfauna. Mejora características físicas del suelo.
lo que teníamos en el diagrama. Aquí está el bombeo de nutrientes en épocas secas, fundamental, la disponibilidad de agua, sombra. Otra anécdota, en Costa Rica los sistemas silvopastoriles se impusieron, no es una voluntad. ¿Por qué? Porque ellos viven del turismo y de la agroecología, del paisaje. Y se quieren certificar ante el mundo de una ganadería ecológica, sostenible con Rainforest. Y empezaron a trabajar una norma, y se hizo una norma. Yo tuve oportunidad de trabajar con ellos en la norma. ¿Y cuál fue? Las buenas prácticas agrícolas normalmente son voluntarias. En Costa Rica dijeron, no señores, esto no es voluntario, porque usted contamina el agua arriba. ¿Cómo va a ser voluntario contaminar si todos los que estamos aquí abajo vamos a sufrir de su contaminación? No puede ser. Entonces, lo primero que hicieron fue advertirles que si las vacas consumían directamente el agua en las quebradas, había fusil sanitario. ¿Qué significa fusil sanitario? Muerte a la vaca que consume la quebrada. Y lo hicieron. ¿Cuánto vale esa vaca? Pero a mí no me contamina. Les dieron bebederos, les dieron mangueras, les dieron la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero no es voluntario, es que nuestra responsabilidad no es solamente con la finca, es con todo el sistema. Incremento en la disponibilidad de materia seca, mejoramiento de la calidad nutricional, aumentamos proteína, se disminuye la fibra, se aumenta las cenizas y se aumenta la digestibilidad. Hay varios arreglos, pero el que les comentaba, el más común es cercas vivas, pero la idea es cambiar. ¿Por qué en trópico alto es importante el silvopastoreo? Algunas personas todavía no están conscientes de esto. Hay un problema de termorregulación, hay un gasto energético para desplazamiento, para regular temperatura. Si tú tienes un confort en el ambiente, esa energía que se gastaron en desplazamiento, en mantener temperatura, te la van a devolver en leche, en terneros. Si a mí no me ponen ropa, yo tengo que gastar mi energía en mantener mi calor corporal. Pero si me ponen una sombra y me volquean las heladas y me dan un techo verde, yo voy a tener la oportunidad de que mi energía se transforme en productos. Mayor consumo. El problema de la ganadería es agua y consumo. Las vacas no comen lo que debían comer en praderas por mal manejo nuestro y por el ambiente, que a veces con los calores y las temperaturas ellas no salen a pastorear porque no tienen sombra. Esa es la sombra de la ganadería como la define la FAO. Y eso es real. Hay problemas de la ganadería que tenemos que irlas solucionando, porque nos van a mirar como contaminadores, porque somos productores de leche y de carne y estamos haciendo esto. Entonces, ¿cómo podemos quitarnos esta sombra de la ganadería a través de estos sistemas silvopastoriles para reducir estos impactos que el mundo ha visto a la ganadería y que es real? ¿Cómo nos posicionamos? Con productos de calidad. ¿Y cómo pusimos productos de calidad? Con mayores sólidos totales, siendo más inocuos, de mejor calidad, con buenas prácticas. El mercado cada vez es más exigente. Y obviamente, si usted tiene un sistema silvopastoril, le garantiza colanta mayores sólidos, le garantiza alpina menor recuento de células somáticas porque vas a manejar un bienestar, pues vas a tener más rentabilidad. Y el producto va a salir de mejor calidad. Entonces tenemos que llegar a ese máximo posible, que no lo hemos logrado, para ser competitivos. La primera pregunta que les hacía era, ¿qué especies de árboles han visto que consumen? Esa fue la pregunta que hicimos en USME, en Ciudad Bolívar, en las zonas rurales de Bogotá. Y miren todos los árboles que salieron y todos sus usos. Su nombre científico, su nombre común y sus usos. Y una cosa que nos olvidamos dentro de la investigación es el enfoque de género. La mujer en la finca tiene un rol importante. El árbol tiene un rol importante con la mujer. Medicina, aromas, escoba, paisaje, alimento para las gallinas. Pero cuando vamos a encuestar a los ganaderos, lo llamamos al mayordomo, al macho de la finca, entonces él solamente piensa en sombra, en cercas vivas, pero esta parte que tiene un uso muy, digamos que tiene un beneficio importante dentro de los sistemas, no los contemplamos. Entonces no vamos a mirarlos, sino simplemente en cada región del país hay muchos recursos que los estamos utilizando, que son nativos y que tienen un potencial importante. Esta es una especie que hay en Nariño, no la he visto aquí en Antioquia, no sé, seguramente que sí. En Cundinamarca tampoco está. Algunas especies se quedaron en la cordillera occidental, no pueden pasar la cordillera central y la oriental, entonces algunas especies se quedaron en el sur. Una especie que nos ha llamado mucho la atención es esta. Es una especie que se adapta a suelos,
pisos térmicos medios y pisos térmicos altos. El chicalá, el quillotóctono, nosotros le decimos quillotóctono en Nariño, le dicen vainillo en Costa Rica y tiene unos valores nutricionales muy altos. Lo hemos trabajado con equipos de medición de gases, con análisis finos de calidad y creo que es una especie. Pero, ¿cómo llegó al país o cómo está el país? Por la flor tan bonita. Entonces las mujeres la sembraron para tener las flores, para arrancarlas y tener floreros, pero tiene un efecto importante dentro de la producción. Entonces, aumentémosla. Esto es una experiencia que tuvimos con Sauco. El Sauco y la morera son dos especies que tienen un balance energético proteico perfecto. O sea, hay un requerimiento de energía y un requerimiento de proteína para los rumiantes. Estas especies lo tienen perfecto. Por eso los gringos están asustados con la morera de Centroamérica, porque tú produces morera, la secas, la peletizas y tienes un concentrado. No tienes nada más que hacerle. Igual pasa con el Sauco, por eso los peruanos se lo comen. Porque el nivel de fibra es bajo, se puede producir fácilmente, los animales lo consumen y es una especie que tolera heladas. Aquí está apoyando las cercas, tú puedes sembrar estos dos surcos en las cercas para que tengan acceso los animales que coman el quicuyo, que es la energía, y que coman el sauco, que es la proteína. Entonces ahí tienen una bandeja paisa de sauco con quicuyo y tienes un mejor balance. No vas a necesitar suplementar. Ellos llegan a consumirse 9 kilos de sauco a voluntad. Ahí está la evidencia de que se lo comen. Algunos dicen, no, el sauco no se lo comen. Claro que sí. Lo que pasa es que hay que tener una cultura. Los animales no pueden comer lo primero que le pones, sobre todo a las vacas. A una novilla de pronto sí. Si a ti te colocan una hormiga o un cuy, en algunos casos, ustedes no se lo van a comer. Nosotros de pronto sí lo comemos fácil porque la cultura es nuestra. Lo mismo pasa con los animales. Si les colocas un forraje diferente, entonces ellos al principio lo miran y después ya les gusta. Y la líder, que siempre hay una vaca líder, es la primera que entra a mirar si esta vaina es buena y luego si todas se vienen. Eso me pasó con Acacia decurrens en una finca en Usme, donde había una helada a la berraca y no había comida. Y las acacias estaban muy lindas y las vacas las miraban y pasaban. Entonces yo le decía al ganadero, hermano, ¿por qué no corta esas acacias y les da? Y yo, pero es que las acacias no se las comen. ¿Cómo que no se las comen? No. Y él la cortó, nos separamos del lote, las vacas se acercaron, empezaron a comer y todas llegaron a comer acacia. Entonces digo, póngase en el papel, en el cuero de la vaca, con la comida allí encima, muerta de hambre, pero con la comida en el segundo piso y no me la dan. Y no puedo subirme porque no tengo las habilidades. Entonces debe ser muy triste tener la comida encima y no poder comer. Eso es lo que pasa con los saucos. Miren, dejan el tallo, se comen toda la lámina foliar. Podemos llegar hasta 30% de proteína con sauco. Y la otra, observar lo que está pasando en las fincas. Estos animales no hacen eso siempre. ¿O cuántas ovejas de lana han visto ustedes que caminan en dos patas? A las cabras sí, pero estas ovejas no. Pero ella no está diciendo, miren, este sauco es rico, me gusta. Empiecen a trabajar con él. La observación de los animales, y por eso les pregunto siempre qué árboles han visto consumir las vacas. Las vacas no se equivocan. Entonces aquí hay un resumen de lo que podemos hacer. Cercas vivas, fijación biológica de nitrógeno, bancos de proteína energía, suplementación, fijación, retención de humedad. Y todo esto, miren esa foto de abajo, es una foto en Nariño después de una helada. Habíamos sembrado los alisos y a los 15 días llegó una helada y quemó todo. Entonces, bueno, a volver a sembrar. No, el aliso resistió, pero un aliso decente. ¿Qué es un aliso decente? Un aliso de 1 metro, no un aliso de vivero de negocio de 20 centímetros con un bonais. Esos alisos no nos sirven en ganadería. Es perder el tiempo, es decirle al ganadero, señor, póngase a criar los árboles porque yo no fui capaz en el vivero. No, en el vivero es más fácil criarlos, es más fácil levantarlos, entregarles un árbol decente de 1 metro. Hemos trabajado porque la fijación biológica del nitrógeno es importante, entonces nos hemos dedicado a aislar cepas dentro del trabajo. Un tema muy importante para nosotros es Frankia. Frankia es un microorganismo que se asocia con aliso y le permite. El aliso no es leguminosa, pero fija nitrógeno. Nos enseñaron mal. Siempre nos dicen que los que fijan nitrógeno son las leguminosas. No, señores. También hay actinorrizas como los alisos y otras 80 especies que fijan nitrógeno a través de un asocio con Frankia. ¿Les gustan las vacas el sauco? Pero por supuesto. El sena
en Mosquera tiene el banco más grande de Sauco en Colombia. Lo sembramos nosotros en un proyecto, 1 hectárea. Entonces, cuando el SENA es ineficiente en suministrarles concentrado, porque todo es trámite, lo que hacen los técnicos es botar todas las vacas al banco o ir a cortar y suplementar. Entonces tienen una opción de reemplazar el concentrado con el Sauco. Franquia es un trabajo que venimos hace rato dedicados. Tenemos ya cepas puras de Franquia para inocular aliso. Los alisos en los viveros, ¿cómo los hacen? Recogen semillas, los siembran, afortunadamente nacen. Los viejos que manejan aliso van a los alisos y raspan el suelo del aliso y sacan el suelo del aliso y lo mezclan con el sustrato. Entonces llaman el suelo de los alizales. Ellos sabiamente se dieron cuenta que cuando incorporan el suelo, la germinación es uniforme del aliso y hay más germinación. Pero ellos no sabían que estaban llevando un microorganismo que se llama Franquia. Entonces lo hacían porque funcionó, pero detrás de esto está este microorganismo. Hemos hecho algunos trabajos con acacia, mirando el asocio entre micorrizas y Rhizobium, que es algo que también debe ser muy claro, y hay mucha investigación para que los técnicos no estén aplicando micorrizas ni Rhizobium. Es un pecado no hacerlo, no aplicar micorrizas cuando establecen potreros, porque ya la información es suficiente, es una práctica obligada. Nuestros suelos han sido tan erosionados, tan desgastados con fertilizantes que las composiciones biológicas, microbiológicas han bajado. Tenemos que recuperarlas a través de estas cepas, eutrofosfora, caulespora, oquigaspora, esculentespora, glomus, que están ahí, no las miras, pero hacen un trabajo enorme. Y los consorcios siempre nos dicen, la naturaleza nos enseñó que ellos trabajan en equipo, no sigamos trabajando con Rhizobium puro, sigamos trabajando en consorcios. La naturaleza es de consorcios, no trabajan independientes. Y las respuestas las plantas las dan en pesos, en longitudes radiculares, en calidades. Y aquí quiero mostrarles un trabajo que se hizo en Nariño, donde el componente microbial, cuando solamente trabajas con quicuyo, o cuando trabajas el quicuyo con el aliso, ¿cómo cambia? No solamente la humedad del suelo, sino los hongos, la población de hongos, la población de bacterias, la población de actinos, de micorrizas. ¿Por qué? Porque el árbol le está dando un microclima especial y los microorganismos pues se sienten bien y se aumentan las poblaciones. Y los obreros gratuitos son los microorganismos. ¿Quién descompone la materia orgánica? ¿Quién hace la mineralización de los suelos? ¿Quién hace disponibles los nutrientes? Los microorganismos. Y si no tenemos microorganismos, entonces no vamos a tener los rendimientos. Este fue un trabajo durante 3 años mirando las poblaciones en Usme de los microorganismos. ¿Cómo cambian las poblaciones desde el 2004 hasta el 2006? Y miren esos datos. La naturaleza se vuelve a recuperar en cuanto a las poblaciones si te les das la oportunidad, pero si no les das, pues van a seguir bajando las poblaciones. Entonces sí se puede y podemos trabajar con estos invisibles que son muy eficientes y que trabajan siempre en consorcios. Nosotros tenemos publicado en esta página un artículo sobre todo lo que estoy exponiendo acá y algo más para que lo puedan consultar con más calma. Miren los datos con más calma, tenemos solamente media hora acá, pero hay muy buena información que me gustaría que la conocieran. Yo dejo esta presentación, ese es el link para que la conozcan en Ergomis. El sauco definitivamente es de las especies que hemos trabajado mucho, lo hemos ensilado. ¿Por qué? Porque miren las composiciones químicas que tienen en cuanto a energía y a proteína a través del tiempo. Se hicieron unas tesis con la especialización, hicimos microsilos con sauco para mirar si se puede ensilar, porque secar sauco es muy berraco, eso sí no se puede hacer. Sería muy bueno secarlo para tener harinas, pero el sauco tiene más del 87% de agua. Entonces es muy poquita la materia seca. Si fuera un pasto convencional lo podíamos secar, pero es muy difícil secar. Entonces es ensilarlo, lo hemos ensilado con muchas materias como avena. Entonces hicimos algo que uno debería hacer siempre. ¿Cuál es la dieta ideal para tus vacas de energía y proteína? Y esa dieta ideal, hazla en el ensilaje. Entonces mezclamos acacia de Curren, sambucus y avena en diferentes proporciones y miramos qué pasaba. Se aumentaban 3 litros las vacas suplementando este tipo de dieta. Aquí vemos algunos trabajos más básicos de la degradación, de los parámetros de fermentación, dónde están los tratamientos más eficientes, qué está funcionando. ¿Qué se ha visto en el mundo sobre la influencia de los árboles? La sombra, lo que decía el 50% es correcto.
tenemos que buscar que el 50% del sol pase directamente al potrero porque hay necesidad de la fotosíntesis. Y mucho más cuando tenemos un quicuyo que trabaja más eficientemente. Entonces, ahí está la influencia del sombrado. Mayor concentración de minerales, nitrógeno, tanto proteico como no proteico, carbohidratos solubles se disminuyen. Esa es una de las desventajas que hay. En esto siempre hay una pérdida, pero bueno, ¿cuánto es el porcentaje de carbohidratos solubles en un forraje? De 2 a un 5%. Entonces no perdemos mucho y podemos reemplazarlo por otro. Ok, entonces ya me están diciendo que termine. El mensaje es que hay arreglos silvopastoriles con aliso y con sauco, que son los modelos que nosotros hemos trabajado, que se pueden replicar aquí en Antioquia para hacer más eficiente este sistema. Me gustaría mostrar solamente unos datos económicos de un sistema que desarrollamos en USME, una tesis con La Salle, donde comparamos 3 sistemas: la pradera convencional, el aliso solo y el aliso con acacia. Miren, esto es lo que pasa en Boyacá. Cuando hay pradera, solamente hay 8 litros. Cuando hay pradera con aliso, hay 9.9 litros. Pero usted dice, no, pues es 12%, es muy poquito. Multiplíquelo por 3 vacas por hectárea, multiplíquelo por 305 días por año. Ya, eso es importante. Se han obtenido incrementos hasta un 25%. Este es un modelo que estamos planteando: 5 por 10, 5 por 15, 5 por 20. ¿Por qué? Porque de pronto el ganadero quiere sembrar papa. Entonces en esos 5 metros puede meter un tractor fácilmente y podemos ser dinámicos en el modelo. No poder restringir solamente a la ganadería, porque de pronto en un momento coyuntural puede ser la agricultura un buen negocio. Este es el arreglo que les comento, donde la producción de biomasa fue alta, la calidad superior en praderas asociadas y sobre todo lo que nos interesa a todos es la parte de respuesta animal. El promedio por litros fue de 14.38 con aliso solamente. Cuando tengo aliso y acacia, 13.78, y cuando tengo solamente quicuyo, 12.7. O sea, tengo 1.6 litros de diferencia. ¿Cuánto vale el litro? 305 días, 3 animales por hectárea, y aquí están los cálculos. En ese entonces, este ensayo se hizo en el 2007, Colanta le pagaba a esta finca que se llama Villa Natalí a 810 pesos el litro, y ese era el incremento que tenía. O sea, este ensayo, la siembra del silvopastoril nos costaba 750,000 pesos el uno y 900,000 pesos el otro. Se pagaba con ese incremento, se pagaba en 6 meses y máximo 9 meses. Con el incremento máximo de leche, pagamos el sistema en 9 meses y 7 meses. Definitivamente, los que van a cambiar esto no somos nosotros, son los niños, deben estar vinculados los colegios agropecuarios, los estudiantes, los semilleros. Realmente esta es una oportunidad para lograr el cambio, pero el cambio lo van a hacer los jóvenes. Esta es una finca que estamos montando en Santa Elena, es un arreglo silvopastoril entre aliso y sauco, doble surco de sauco con aliso. Estamos monitoreando, apenas tiene 7 meses. Y esta es la propuesta para el foro. Realmente es lo que es, creo que esto es lo que debemos hacer. Tenemos claro el problema, sabemos que hay un sistema de producción de leche, pero no conocemos mucho del saber local, no tenemos toda la información suficiente. Hay que hacer ese diálogo, evaluar, ajustar, luego integrar más componentes de la ciencia para que participativamente podamos evaluar sistemas en las fincas, volver con los errores a las fincas y luego sí transferir el conocimiento, que los viveros produzcan material de buena calidad, que podamos llegar. El elemento más importante del sistema silvopastoril son los árboles. Si ustedes no tienen árboles de buena calidad, no va a ser exitoso. Muchas gracias.